Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Juegos de Mesa MX? Les doy la más cordial bienvenida a un nuevo capítulo de este canal y les agradecemos muchísimo su compañía. En esta ocasión vamos a presentar un juego de entretenimiento Monte Carlo y nuestras amigas y amigos de la marca del Conejito traen un juego en el que vamos a tener dos diferentes versiones de juegos de persecución. Se llama El Reo e incluye lo que es el famoso juego de la Poliana y el DKC. Ambos son juegos muy interesantes, uno es para 6 jugadores, el otro es para 4 respectivamente. Y pues vamos a continuar con esta temática de juegos que ustedes van a poder conseguir en diferentes puntos de venta. Puede ser en algunos almacenes, en jugueterías, en tiendas de autoservicio o también puntos de venta en línea. Bien, en este caso el Conejito nos trae un juego en el que incluye un tablero bastante colorido. A diferencia de otros de sus juegos, el cartón de este tablero es un poquito delgado, entonces se recomienda tener mucho cuidado con él, o si no lo van a almacenar, incluso lo podrían enmicar para proteger mejor ambos lados del tablero. Como podemos ver, en una de las caras viene la Poliana y en el otro viene el DKC. Bien, en el caso de la Poliana, que es un juego que últimamente ha adquirido pues algo de fama, sobre todo podemos ver muchos de los tableros que se venden incluso en los puestos de la calle, esos juegos artesanales de madera y que pueden ser incluso personalizados. Este es un juego para 4 jugadores en el que vamos a utilizar un par de dados que debo mencionar en esta ocasión vienen muy bien detallados, vienen de muy buena calidad, pueden variar los colores, ya lo saben. Y vamos a utilizar fichitas, las clásicas fichitas que nosotros podíamos encontrar en los juegos de antaño, pues se siguen utilizando para este tipo de juegos y que la verdad a mí me agradan bastante. En este caso vamos a utilizar 4 fichitas que van a representar a los 4 reos que nosotros debemos de ayudar a escapar de la prisión. Vamos a utilizar las de color verde, amarillo, rojo y azul, ¿vale? Ahorita les voy a mostrar el tablero, voy a aprovechar antes de empezar a realizar la partida de muestra o de hablar de las reglas. Y como ustedes pueden observar, viene la prisión, que es la parte donde están las rejas. Y van a poder encontrar en la parte superior en la parte inferior, perdón, de las rejas, una casilla con ladrillos y otra casilla con un número 3 en color. Además vamos a encontrar una serie de números de colores en las esquinas correspondiente a cada uno de los jugadores, ¿vale? Nosotros vamos a lanzar el dado para determinar quién va a empezar a tirar, quién va a empezar a jugar. Y el avance va a ser en sentido contrario a las manecillas del reloj. Esto es bien importante porque si se dan cuenta, de donde está la celda de los rojos, queda en lado contrario del avance su zona de números de colores. Y así con cada uno de los jugadores. Lo que indica que nosotros, para poder llegar a esta zona, que ahorita vamos a detallar su importancia, vamos a tener que darle toda la vuelta para llegar a esa zona. ¿De acuerdo? Bien. Ya presentamos los elementos, ya presentamos algunas de las zonas más importantes del tablero. El centro pues también es una zona importante de la que ahorita vamos a hablar. Y el juego básicamente trata de escape y captura. Voy a ejemplificar yo creo que con las fichitas rojas para que podamos ver, apreciar de mejor manera cómo va a ser el desarrollo del juego. Nosotros, como les mencionaba, vamos a empezar en nuestra área de las rejas y vamos a lanzar los dados una vez que determinaron quién empieza. Van a estar lanzando los dados y cuando les salga la combinación adecuada para que les toque el número 6, entonces ustedes van a poder sacar un reo. Esto puede ser con el 5 y el 1, el 4 y el 2 o el doble 3. Mucho ojo con los dobles que ahorita vamos a hablar, pero cuando nosotros podamos sacar reos de la celda con el doble 3 lo vamos a tener que hacer. Ahorita ya vamos a hablar más adelante de la regla especial. Cuando nosotros sacamos un reo lo vamos a colocar en la celda, en la ficha, perdón, en donde están los ladrillitos. Nos dicen las reglas que aquí podemos acumular hasta 3 reos. Cuando ya tengamos 3 reos y nos llega a salir un 6, entonces vamos a tener que ocupar los puntos para avanzar.
que esto va a ser de manera muy dinámica y ahorita vamos a ver de qué forma nosotros vamos a ir avanzando, ¿de acuerdo? Bien, también hay una regla especial en donde si nos sale la combinación de un 6 y un 3, vamos a poder sacar a nuestro reo hasta la casilla con el número 3, por eso viene en un color distinto. Bien, también si nos sale un doble 6, aquí tenemos una opción muy interesante, porque nosotros podemos sacar a dos reos, es decir, dos de nuestras fichitas, aquí en donde están los ladrillitos de nuestro color, o bien podemos sacar a uno y avanzarlo automáticamente hasta la casilla con el número 6. ¿De acuerdo? Estas son las reglas para salir. Nos dice el juego que básicamente son tres los movimientos principales y que debemos de irlos jerarquizando de la siguiente manera, obviamente ya cuando tenemos afuera a todos nuestros reos. Uno de ellos es capturar, es decir, si nosotros podemos capturar otro reo, lo tenemos que priorizar y después avanzar. Ahorita vamos a hablar de cómo se captura a los reos, pero es bien importante que nosotros, para poder capturar a otro jugador, que es cualquiera de las fichitas que ellos tengan en la parte del circuito exterior, nosotros vamos a poder identificarlo porque se encuentra prácticamente en la orilla. Todavía no tomemos en cuenta los arcos que se encuentran arriba de cada una de las celdas, porque esas son zonas de seguridad, ¿de acuerdo? Bien, si nosotros llegamos a una casilla que está ocupada por otro jugador, siempre y cuando no tenga alguna barrera de seguridad de la que también vamos a dar una explicación, entonces lo vamos a poder capturar y regresarlo a su celda, pero nosotros solo vamos a poder capturar si tenemos nuestros 4 reos fuera de la celda. Si nosotros caemos en la casilla de otro jugador y todavía no hemos sacado a todos nuestros reos de la celda, entonces como no se puede llevar a cabo la acción, vamos a tomar a esa ficha que jugamos erróneamente y la vamos a regresar a nuestra celda. Este es un juego en el que hay muchísimos castigos si nosotros hacemos un movimiento de manera equivocada. ¿Por qué? Porque debemos de contar muy bien las casillas que nosotros vamos a avanzar o el movimiento que vamos a realizar para que no nos penalice. Uno de ellos, y es una de las máximas de prácticamente todos los juegos de mesa, es que ficha tocada es ficha jugada. Pero si nosotros, cuando tocamos nuestra ficha y hacemos la cuenta de nuestros puntos, nos damos cuenta que no podemos completar el movimiento, esa ficha regresa a la celda. También hay otro tipo de penalizaciones, de las cuales ahorita vamos a hablar. Vamos a seguir hablando de lo que es una vez que nosotros ya sacamos a todos nuestros reos. Por ejemplo, ya en cada turno podemos ir sacando 1 o 2 reos dependiendo del tiro de los dados y de que no tengamos más de 2 aquí acumulados. Recuerden que son 3 los que podemos tener aquí apilados. Entonces nosotros vamos a ir avanzando, como les mencionaba, en sentido contrario a las manecillas, y podemos en determinado momento agarrar estos arcos que van a hacer el recorrido más largo, pero que son zonas de seguridad. Cualquier ficha que se encuentre en estos arcos no va a poder ser capturada ni alcanzada por otra ficha, ¿no? Ya sea de las nuestras o de otro jugador. Muy importante, porque les hablaba de las barreras que podemos utilizar para impedir el paso o protegernos de que no seamos capturados. Y eso es cuando, mediante el tiro de los dados, podemos poner a 2 de nuestras fichitas en una casilla, siempre y cuando esté en el circuito exterior. Si esto lo quisiéramos hacer en el arco, no se puede. Entonces también mucho ojo, porque si nosotros ya tenemos una fichita en nuestro arco de seguridad y queremos avanzar con nuestra ficha y no podemos obviamente ni encimarla o rebasarla, como no podemos completar ese tiro, no nos podemos regresar y continuar en la parte de abajo. Recuerden que ficha tocada, ficha jugada, y si no lo hacemos de manera correcta, entonces penalizada y regresa a la celda. ¿Ok? Hago hincapié en esto porque es un juego en el que debemos, insisto, de hacer muy bien la cuenta y pensar muy bien nuestra jugada para que no nos vayan a penalizar. Bien, entonces nosotros podemos poner cualquiera de nuestras fichas aquí, y como no puede ser rebasada ni por nuestras fichas ni por las de los contrincantes, ahí podemos frenar su avance. Tampoco se puede retroceder, por lo que de esa manera les podemos estar impidiendo el paso. Pero si aquí en el resto del circuito acumulamos 2 de nuestras fichitas, que es el máximo, recuerden que la salida es el único donde podemos tener 3. En el resto de las casillas del circuito exterior solamente acumulamos 2.
sirve exactamente para lo mismo que en los arcos de seguridad al poner una ficha. Sirve de barrera para que no pase nadie más y tampoco nos pueden capturar. ¿De acuerdo? Bien. El objetivo es que nosotros demos toda la vuelta para llegar a nuestra zona de fuga, que son los números que aparecen aquí. También es muy importante que cuando lleguemos a esta zona, por ejemplo, si aquí estamos, si nos sale un 7, podemos avanzar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Debemos de hacerlo de manera exacta llegando hasta el número final, que justamente es un 7. Si nosotros nos quedamos aquí en el 5, a fuerza en nuestro tiro debemos de sacar un 2 para llegar a esta casilla de manera exacta. Si nos pasamos, aquí no aplica de que nos regresamos los puntos que nos sobran, sino que si la jugamos mal, recuerden, vuelve a la celda y tenemos que volver a hacer todo el recorrido. Aquí una parte importante del juego es que nosotros podemos avanzar más con ciertas reglas. Una de ellas, como ya les mencionaba, es el de los números dobles. Si nos salen dobles, nosotros debemos de priorizar, en el caso del doble 3 o del doble 6, sacar fichas que nosotros tengamos todavía en nuestra celda y posteriormente avanzar. Una vez que nosotros ya sacamos tiros dobles y los estamos utilizando para avanzar, podemos volver a tirar, y si vuelven a salir dobles, volvemos a tirar. No hay límite en ese sentido, pero sí es muy importante que si nosotros con el tiro de números dobles, ya sea utilizando uno de los dados o los dos, podemos alcanzar a una ficha para capturarla, a eso le debemos de dar prioridad. Y aquí vamos a hacer un paréntesis para explicar esta parte. Nosotros cuando lanzamos los dados podemos avanzar el número total a una sola ficha, o por ejemplo, si me sale 6 y 5, avanzo 6 espacios a una y 5 a otra, de cualquier parte del tablero. Pero recuerden, siempre es importante que veamos si con el tiro de los dados podemos alcanzar la ficha de un contrincante, obviamente ya con nuestros 4 reos fuera, para poder capturarla. Si en determinado momento nosotros podíamos capturar una ficha y no nos dimos cuenta y avanzamos a otras, o avanzamos esa ficha pero no hicimos el movimiento correcto para capturarla, entonces si alguien se da cuenta, a nuestra ficha más aventajada la van a tomar y la van a regresar a la celda. Entonces hay que estar muy atentos a todos estos detalles, ¿vale? Ahora, una vez que nosotros capturamos a una ficha de uno de nuestros contrincantes, la vamos a regresar a su celda y podemos avanzar cualquiera de nuestras fichas 10 espacios más como bonus, ¿de acuerdo? Entonces, ya sea por medio del tiro de dobles o capturando a otros reos, nosotros podemos avanzar más para llegar a nuestro objetivo. En el caso de los 10, las 10 casillas extra, cuando capturamos, no podemos agarrar de avanzo 3, 3 y 3 y una, no. Deben de ser 10 espacios para una y debemos de ver muy bien nuestro movimiento. Si en algún momento lanzamos los dados y vemos que no podemos ni sacar ni avanzar, no hay movimiento posible para nuestros jugadores, para nuestros reos, entonces tenemos que pasar el turno, ¿de acuerdo? Bien. Hay otra modalidad de juego. Bueno, aquí obviamente el primer jugador que logra llevar a sus fichitas al número 7 de su color, las va colocando en el centro conforme va llegando, y el primero que logra poner a sus 4 reos a salvo es el ganador. Esta es básicamente la dinámica de este juego. Estas son las reglas para 4 jugadores. Cuando jugamos de 3 o de 2 hay otra dinámica. Supongamos aquí que el que no va a jugar es el verde, ¿no? Que vamos a jugar nada más el amarillo, el rojo y el azul. Entonces tomamos 2 de las fichitas del verde y las colocamos sobre la salida, que son los ladrillos, y sobre el número 3. La dinámica va a ser exactamente la misma, a excepción de que aquí no podemos brincar o rebasar ni capturar a las fichas que están en la casilla de la salida y del 3 del jugador que no está participando. ¿Por qué? Porque estas fichas se convierten en los custodios. Esto quiere decir que van a ser los policías que van a tratar de capturarnos, y nosotros al llegar al número 14, que es justo donde empieza el arco, debemos de tomar forzosamente el arco de seguridad y después continuar. Pero mucho ojo, cuando cualquiera de los otros jugadores, no el de la ficha azul, cualquiera de los otros participantes, que puede ser el rojo o el amarillo, lanza los dados y el tiro de uno de ellos o la suma
alcanza para que uno de los custodios me capture, en este caso el 3, pues me alcanza con su fichita de la casilla número 3, y entonces me captura, me manda de regreso a mi celda, y el jugador que había lanzado ese tiro ya perdió esos puntos. Se le va a dar prioridad aquí a la figura del custodio y nosotros no vamos a poder decidir, sí le doy mis puntos al custodio, no se los doy. Esto únicamente cuando tiran otros jugadores. Si yo como ficha azul tiro y me salió el 3 para que me alcance, ahí no aplica, ahí yo avanzo. Pero insisto, puede ser la suma de los dos dados o solamente el de uno, y entonces ese jugador pues ya perdió su turno y hasta el siguiente va a poder tirar para ver si puede avanzar, ¿vale? Entonces así es como se va a llevar la dinámica en la versión para 3 o 2 jugadores. Obviamente si solamente son 2 jugadores, no sé, que no participe ni el verde ni el amarillo, vamos a poner también entonces las fichas del amarillo, y entonces vamos a tener 4 custodios, ¿vale? Esta es la forma en la que nosotros vamos a jugar el juego de la poleana. Ahora sí vamos a pasar a lo que es el Dakase. Pues como se podrán imaginar, nuevamente la tecnología nos hizo una travesura, y ahora sí vamos a continuar con nuestro video del día de hoy. Ya tuvimos que hacer una serie de cambios y vamos a continuar con el Dakase. El Dakase también es un juego de persecución muy parecido a la poleana, pero en este caso nuestro circuito va a tener una serie de atajos. Es para 6 jugadores y en esta ocasión también vamos a tener 4 fichitas, que nosotros vamos a tener que colocar en la parte inferior de cada uno de nuestras bases, que es la parte que se muestra en esta sección del tablero. ¿De acuerdo? Ahí tenemos en los diferentes colores su área de la base y su área de la salida, que es esta de aquí. Esta es una posición muy importante porque en el caso del juego Dakase, nosotros vamos a tener que colocar nuestras piezas ahí en los 4 espacios de la base, y con un tiro de un dado, aquí se juega solamente con un dado, vamos a tener que sacar un 1 o un 6 para poder sacarlo al área de salida, que es justo la casilla que les mencioné, ¿vale? Esta de aquí es nuestra salida, y nosotros ya cuando colocamos ahí una de nuestras fichas, en nuestro siguiente turno la podemos avanzar. Si nosotros tenemos un tiro de un 6 cuando nuestra casilla de salida está ocupada por una de nuestras fichas o de los oponentes, no vamos a poder sacar otra ficha, ¿vale? Entonces con el tiro del dado nosotros vamos a ir avanzando a lo largo de todo el circuito, hasta llegar con un tiro exacto a nuestra área de la meta. Nosotros tenemos que tirar un número exacto para llegar aquí, y después número exacto para colocarlo en un espacio vacante de la meta. Aquí es muy importante que no nos vayamos a pasar, porque sucede lo mismo que con el reo. Si es que nosotros sacamos por aquí un 5 y la tocamos esta ficha, si nosotros vemos que no podemos completar el tiro, nos vamos de regreso a la base de castigo, aunque ya estemos aquí en nuestra área de la meta. Mucho ojo. Entonces también cuando nosotros estemos aquí en la meta no podemos saltar nuestras propias fichas, tenemos que irlas colocando de manera que vayan entrando exactamente en los espacios vacantes. Aquí también podemos hacer que nuestros contrincantes regresen a la meta, o nos pueden regresar a nosotros. Si cuando estamos en uno de los espacios, ya sea del circuito normal o también puede ser en alguno de los tubos que ahorita vamos a explicar, cae otro jugador en la misma casilla con el número exacto, entonces nos van a regresar. Si es nuestra propia ficha, no puede ser, entonces también ahí regresaríamos a la base, pero por castigo de haber sacado un tiro, tocar la ficha, y como no podemos completar el saltar a nuestra ficha, entonces esa se va de castigo a la base, ¿ok? Mucho ojo también aquí, debemos de hacer bien las cuentas de qué ficha vamos a mover, cuántos espacios, y si no se alcanza, porque de no ser así, entonces vamos de regreso a la base. Bien, como les mencionaba, aquí tenemos diferentes atajos, que son los tubos, ya sean los que están en la parte del mismo circuito o el tubo maestro que está en el centro. Cuando nosotros sacamos, por ejemplo, ahí vamos a sacar un tiro mayor, un 6, no es cierto, este no puede ser, un 3 mejor. Ok, un 3.
y nosotros con el tiro exacto caemos en donde está un tubo, en nuestro siguiente turno podemos lanzar el dado y avanzar ya no por la parte del circuito, sino por los tubos. 1, 2, 3, que fue otra vez el tiro que me salió en el dado. Y entonces en mi siguiente tiro debo de sacar un 2 para acercarme al tubo que está más cerca de la meta. Estos tubos son como atajos, pensémoslos como los del típico videojuego donde se mete nuestro personaje y sale mucho más avanzado en el juego. Es prácticamente lo mismo. Nosotros cayendo con un número exacto en el tubo, entonces en nuestro siguiente turno podemos avanzar a lo largo de los tubos. Pero mucho ojo, porque ya sea que por medio de los tubos o también cuando nosotros avancemos en el circuito, si nos pasamos del que corresponde a nuestra meta, entonces vamos a tener que volver a completar todo el circuito, ¿vale? Ejemplo, yo estoy por ejemplo en este tubo, ¿no? Me quedé a 1 y me sale un 5. Si yo la toco para avanzar por tubos, ni modo, voy a tener que hacer 1, 2, 3, 4, 5. Eso en el caso del tubo. Si con este mismo ejemplo de que me sale un 5 y yo estoy aquí y yo toco la ficha, entonces voy a tener que hacerle 1, 2, 3, 4, 5. El instructivo no nos indica si por ejemplo cuando nosotros caemos aquí ya podemos avanzar directo o primero caer aquí exacto y después en el vacante también de forma exacta. Eso no nos lo indica, por lo que nosotros interpretamos que cuando nos dicen que cuando lleguemos a la meta debe de ser por puntos exactos, puede ser o que lleguemos primero aquí y en nuestro siguiente turno ya avanzar a la parte de la meta, o bien que por ejemplo en este caso del 5 podemos contar 1, 2, 3, 4 y 5 y lo colocamos en esta parte de la meta. Eso es algo que deberían de acordar antes de empezar el juego para que no vaya a haber justamente esas confusiones, porque cuando nosotros lo jugamos por primera vez, si de repente nos quedamos preguntándonos eso. También por ejemplo lo que les decía del tubo, si podemos estar dando vueltas en el tubo aunque nos pasemos, también hay que checarlo, porque igual y si nos pasamos del tubo de nuestra meta, pues a lo mejor ya es continuar por el circuito normal como una especie de castigo. Pero como no nos lo indica el instructivo, todo eso lo podemos acordar antes de. Bien, me falta el tubo maestro. En el caso del tubo maestro es prácticamente la misma regla, solamente que cuando por ejemplo en nuestro ejemplo que sacamos un 3, nosotros estamos aquí posicionados, avanzamos 1, 2 y brincamos al tubo maestro que está en el centro. También aquí debe de ser de forma exacta, pero por ejemplo si cuando caemos en el tubo nos debe de caer un número exacto para brincar a este. Como aquí ejemplificamos es 1, 2 y el número exacto sería 3. Si nos dormimos y le hacemos 1, 2, 3, pues ya perdimos la oportunidad aquí de usar el tubo maestro, aunque lo podemos utilizar en cualquier otro. Ahora, ¿para qué nos sirve el tubo maestro? Cuando nosotros caemos en el tubo maestro, ahí nos quedamos en nuestro turno, entonces podemos lanzar el dado y entonces vamos a salir por el tubo más cercano a nuestra meta. Mucho ojo, porque también si aquí nos equivocamos ya nos podemos corregir y regresar al tubo de nuestra meta. Entonces, ya que estamos aquí, podemos utilizar nuestro tiro del dado, un 5 por ejemplo, y hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y eso nos deja ya más cerca de la meta. Mucho ojo, porque también estando en los tubos puede llegar otro jugador, aunque sea en el tubo maestro o en cualquiera de los que están en los costados, puede llegar otro jugador y si cae en una ficha, en uno de los tubos en donde está una de nuestras fichas, nos regresa a la base. Entonces básicamente estos son las reglas del juego DKC. Se puede jugar en pareja y por lo regular nos pide el juego que hagan equipo, por ejemplo el que tiene blancas con negras, rojas y verdes y azul con amarillo. ¿Cómo se juega? Exactamente con las mismas reglas, solamente que en determinado momento, si nosotros ya logramos colocar nuestras fichas en nuestra base, seguimos jugando, pero ahora en nuestro tiro movemos las de nuestro compañero hasta que logre exactamente lo mismo. En caso de que por error, al hacer mal la cuenta, caigamos en una ficha ocupada incluso por uno de nuestros compañeros, a ese lo regresamos a la base. Entonces mucho ojo, aquí también aplica demasiado lo de ficha tocada es ficha jugada. Pues bien,
Ahora sí, por fin logramos terminar este video que tanto se nos complicó, ya que de hecho este iba a ser uno de los primeros juegos que presentáramos en el mes, pero por una u otra razón se estropeaba el video o teníamos diferentes problemas, pero finalmente estamos presentando El Reo de Entretenimiento Montecarlo. Esperamos que hayan disfrutado mucho de este video y que si les gustó ya saben que pueden dar una manita navideña. En caso de que quieran recibir notificaciones cada vez que nosotros subamos contenido al canal, aunque sea tarde, una disculpa. Si también ustedes quieren compartirle esto a alguien que crean que le puede interesar el juego o que ya lo tenga y que quizás no le haya entendido algunas reglas, nosotros lo podemos pues perfectamente tratar de solucionar. Entonces ahí viene justamente ese botoncito de compartir y entonces ya pueden interactuar también con nosotros, ¿de acuerdo? Cualquier duda, comentario, corrección son completamente bienvenidas. Les agradecemos muchísimo su compañía. Espero que estén pasando unas felices fiestas. Cuídense mucho y hasta la próxima.